Y perfecto. Bueno, bienvenidas a todas, aunque me pesa decir esto, porque, bueno, a JV y a todas, porque creo Está que las Luis, que ya está conocéis... Luis, está Luis también, Ah, creo. sí, es que no le veo, no le veo. Bueno, Luis, sí. pues ya, Luis, me alegro mucho. Bueno, pero me venía bien para introducir el tema precisamente porque sabéis que desde hace 2 años Ana y yo fundamos AG Woman y llevamos una lucha y una carrera bastante importante para que AG tenga esa parcela en busca de la igualdad real, pero sobre todo desde un prisma muy importante que es la empatía. Sabéis que os insistimos mucho en este concepto, pero es realmente con el que lo fundamos y el que impregna todas las acciones que llevamos a cabo a través de esta comisión. Y porque al final nosotras solas entendemos que no vamos a ningún sitio, necesitamos a nuestros empresarios en nuestro caso y sobre todo hacerles ver y entender que muchas de las particularidades que tenemos en nuestro caso las empresarias por ser mujeres, bueno, pues que puedan entender cuáles son esas pequeñas dificultades por el hecho de ser mujeres y que así, si las entienden perfectamente, si se ponen en nuestro lugar, será mucho más fácil que nos apoyen en el camino. Una de las palabras que utilizamos mucho las mujeres trabajadoras y nosotras empresarias es el tema de la conciliación. Siempre hablamos de si la conciliación es un mito o una necesidad. Seguramente en este momento sean las dos cosas, pero esperemos que dentro de muy poco el mito se quede precisamente en eso. Y por eso este taller de hoy, que nos hace especial ilusión, porque no solo es algo que tenga que ser para nosotras, sino que puede repercutir de una manera también muy óptima a nivel de empresa. Entonces, por eso no era un taller solo para mujeres, para saber conciliar nuestro trabajo, sino también para que una empresa pueda ser mucho más eficaz y, obviamente, mucho más igual. Bueno, Ana, te dejo que presentes a nuestra invitada. Pues nada, al hilo de lo que Ana estaba introduciendo, me uno a ella para daros la bienvenida y agradeceros este ratito de tarde aquí para compartir un poco pues una de las grandes inquietudes, ¿no? Cómo introducir la pieza de la conciliación dentro de toda esta reivindicación que hacemos las mujeres, pero sobre todo porque lo hemos traído a este foro y con esta persona que ahora enseguida os voy a presentar, porque lo queremos hacer desde un tratamiento muy empresarial. Al final, y lo estábamos hablando antes de entrar, ¿no? Conciliar tiene unas ventajas económicas y eficientes para las empresas que sin duda hacen de nosotros o de nuestras empresas ya no solo unas empresas felices como anunciábamos, ¿no? En la charla, sino unas mejores empresas en todos los términos. Entonces, bueno, pues aunque apadrinemos o amadrinemos en este caso el evento desde la sección de AG Woman, realmente es un contenido de utilidad muy potente para todas las jóvenes empresas que representan a AG. Así que os voy a presentar directamente porque lo bueno de estar en remoto es que nos podemos mover con agilidad y en este caso vamos a pasar la tarde en Málaga, nada menos, de la mano de Tania Cañas Montañés, sí, lo he dicho bien, o más bien como se le conoce en todas partes con su nombre de guerrera, Tania Camón, que además es un apelativo, ¿no? que invita a la acción, que es como es ella, pues un grito de guerra, ¿no? Lo defiendes muchas veces. Os voy a poner en contexto. Ella es periodista, tiene 15 años o lleva 15 años dirigiendo equipos y proyectos de responsabilidad social corporativa en distintos colectivos. Ha sido madre o fue madre y eso le hizo sensible inicialmente en esta causa de la conciliación, pero también ha sufrido o tiene que convivir con otro tipo de situaciones como familiares más mayores dependientes, ¿no? Que siempre se nos olvida esa esfera, pero también está presente ahí, no solamente cuidar de niños, sino de todas las personas que hay en el hogar. Ha hecho un cambio prácticamente de vida después de estar dirigiendo equipos muy grandes y aplicando lo que nos va a contar desde su propio ejemplo, ¿no? y un poco de carne y hueso.
Y no sé si decir algo más tuyo. Tiene un libro maravilloso que es la base de lo que nos va a hablar hoy, que es este de aquí. No es magia, es conciliación. Y es una guía súper práctica con claves muy fáciles de implementar, muy lógicas, pero que te las tienen que decir a la cara para entenderlas y decir, wow, es que esto es así, no tiene más. Y este libro No es magia, es conciliación, pues son estas claves que ella propone desde su experiencia para ayudarnos a conseguir lo que ella denomina empresas felices y en este caso empresas también inteligentes. Tania, bienvenida, muchísimas gracias por querer compartir con el Foro de Asociaciones Jóvenes Valencianas este conocimiento. Bueno, muchísimas gracias a vosotras, a las dos Anas, a Raquel. Encantada de estar aquí, de compartir un ratito. Y efectivamente, yo soy muy defensora de la conciliación, pero tal como yo la entiendo, que ahora os lo contaré, como una herramienta para llevar a las empresas a otro nivel, ¿no? Y cuando estuvimos planteando cómo plantear la charla esta tarde, pues decidimos hablar de retos, ¿no? ¿Qué retos nos enfrentamos a día de hoy y en el contexto actual? Porque no podemos aislarnos del contexto. ¿Qué oportunidades para la empresa? Porque antes de conectarnos con todas y con todos, hablábamos de la dificultad muchas veces de llegar a la parte masculina, ¿no? Y a lo mejor hablando de oportunidades reales y objetivas con indicadores que se pueden medir, pues puede ser una vía de entrada para que desde cualquier empresa se apueste por modelos que favorezcan la conciliación para todas las personas del equipo, ¿no? Yo muy pocas veces hablo de conciliación dentro del marco de la maternidad, que efectivamente es donde más latente lo podemos ver o donde socialmente cuando se habla de conciliación es a lo que se asocia, pero yo voy mucho más allá, ¿no? Yo hablo de conciliación para todas las personas. Entonces vamos a hablar de esos retos, esas oportunidades y si os convence, pues vamos a ver de qué manera, qué tipo de medidas se pueden aplicar en cualquier empresa para trabajar la conciliación para todas las personas del equipo. Voy a ir, no pongo la pantalla completa porque así por lo menos os veo unos poquitos. Bueno, ya me ha presentado Ana, yo efectivamente el Tania Common es una manera que he encontrado de presentarme en redes con mi marca personal porque las señas a nivel digital son súper incómodas y también de honrar a mi padre y a mi madre, ¿no? Desde muy pequeña, cuando yo me presentaba como Tania Cañas, mi madre me decía que tenía madre también y ella, pues, más razón que una santa, ¿no? Entonces, Tania Cañas Montañés, larguísimo, mucha ñ. Y cuando hice la combinación de los apellidos, pues me sonó fenomenal. Tania Camo, toda una llamada a la acción. Mi proyecto personal es Conciliación 360 porque yo soy muy defensora de que la conciliación empieza y termina en una misma, ¿no? O en uno mismo en este caso. Y porque para mí tiene que ser, además lo pongo con las dos C siempre que puedo porque hay que pasar a la acción y tiene que pasar también por una toma de responsabilidad personal, ¿no? Es verdad que el entorno te lo puede favorecer, pero al final no deja de ser una decisión personal o diferentes decisiones personales en cualquiera de los ámbitos las que nos pueden llevar a encontrar ese equilibrio que yo hablo, ¿no? Muy brevemente me vais a permitir que os hable un poquito de mí, muy poquito. Como decía Ana, yo he estado 20 años en el mundo corporativo, los últimos 15 trabajando en el sector de la dependencia, trabajaba con personas mayores dependientes y a medida que fueron pasando los años, pues fui cambiando el foco de la atención al colectivo al que atendíamos, que era la persona mayor, las personas mayores, al colectivo de las mujeres cuidadoras. Por eso cuando yo hablo de mujer cuidadora, efectivamente me reconozco ahí como madre, pero he vivido el perfil de mujer cuidadora, además de persona dependiente, que me parece mucho más complicado porque llevan un proceso de duelo que deben vivir también y que deben aprender a compaginar además en muchos casos con su vida personal y con su vida profesional.
Y esta frase de Steve Jobs, la de no puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás y confiar en que en algún momento los puntos se van a unir, pues para mí tiene todo el sentido y me ha acompañado en los últimos años. En el año 2014 me ofrecen la gerencia de la fundación en la que llevaba años trabajando. Nace mi segunda hija, que ya está más grandecita, y ese mismo año le diagnostican a mi madre Alzheimer de inicio precoz. Mi madre todavía estaba en activo, estaba trabajando, tenía 56 años y al final me encontré en la situación de que tenía que empezar a vivir en primera persona situaciones con las que llevaba conviviendo muchos años a nivel profesional, ¿no? Ese perfil de mujer cuidadora se me caía encima de la cabeza, además maternando y con una niña lactante, y encima hacerme cargo del proyecto como máxima responsable. Entonces el guantazo, como digo yo, a nivel emocional fue muy grande, el reto era grandísimo y yo soy de las que digo que no tengo una historia de drama, tuve muchísimas dificultades en mi entorno laboral para poder compaginarlo todo, al revés, a mí se me puso siempre muy, muy fácil. Pero sí que es verdad que a medida que pasaban los años, desde ese 2014, mi foco seguía cambiando y llegó un momento en que en un ejercicio de responsabilidad entendí que yo ya no estaba presente en el propósito fundamental de la entidad que yo dirigía, ¿no? Mi foco se había ido hacia otro lugar y así lo hice saber a mi jefe, con el que a día de hoy sigo teniendo buenísima relación. De hecho, en unas semanas entro a formar parte del patronato de la fundación, entre otras cosas porque mi madre ha sido usuaria de nuestro centro de día, ¿no? O sea, ahí no puedo separar lo que es profesional de lo que es personal porque va unido, ¿no? Y en esos meses de confinamiento, en Navidad de 2019, yo hablo con él, le digo que 2020 va a ser mi último año en la fundación porque voy a iniciar el proyecto en torno a la promoción de la conciliación en las empresas. Yo como directora de la fundación y como directora también de responsabilidad social de todo el grupo empresarial al que la fundación pertenecía, implanté planes de igualdad y de conciliación en cada una de las empresas, ¿no? Entonces, y me encantaba hacerlo, ¿no? Entonces, le comenté que era eso a lo que quería empezar a dedicarme. Di un año, ¿no? de margen para poder hacer una salida ordenada, porque al final era un puesto de cierta responsabilidad. Y como digo yo, haciendo un ejercicio de resiliencia, que para mí, pues como pongo ahí, es convertir, y hablando en plata, la mierda en abono. En los meses de confinamiento, pues aproveché para escribir y publicar el libro, que además se publicó el día que cumplía 40 años, ¿no? Que para mí además es como muy simbólico. Yo creo que las mujeres a la edad de 40 años tenemos como un clic y nos sitúa en otro lugar diferente. Y bueno, como os decía, para mí, ¿qué es conciliación? Decían al principio si era mito o era necesidad. Para mí no es ni mito ni es necesidad, es una realidad. O sea, al final conciliación para mí es equilibrar nuestra área más personal, la parte familiar, sea la que sea, porque al final para mí no deja de ser la pertenencia a un entorno y familia es la que te toca y es la que eliges. Entonces sería esa parte más de relaciones sociales y la parte de desarrollo profesional. Y ahí yo hablo mucho de desarrollo de talento, quizá por el haber estado tantísimos años relacionándome con mujeres cuidadoras que no habían tenido la oportunidad de tener un trabajo remunerado, pero que tenían muchísimos talentos bueno, pues que de una manera u otra también desarrollaban, ¿no? Entonces esa parte profesional entendida como desarrollo de talento, pues el equilibrio entre todas ellas es lo que para mí es conciliación, con lo cual para mí debe ser una realidad para todas las personas y que creo, por supuesto, que desde el entorno empresarial debe favorecerse. A día de hoy, desde la administración se están intentando promover ciertas medidas, se han aprobado en 2 años pues estos 4 reales decretos, el primero de igualdad de trato, luego con todo el tema de confinamiento, el de trabajo a distancia, la ley de teletrabajo y a finales del año pasado el de planes de igualdad y el de auditorías retributivas. Está bien, o sea, no voy a ser yo la que critique que se adopten medidas en este sentido, pero personalmente pienso que esta regulación normativa no es garantía suficiente para conseguir, por un lado, mejorar la igualdad de oportunidades y, por supuesto, tampoco el que se adopten medidas de conciliación. Para mí, tiene que haber un nuevo enfoque de las políticas públicas. Por un lado, sí que es verdad que hay que velar por el cumplimiento de esa normativa,
pero es insuficiente para empezar porque solo aplica a empresas a partir de 50 trabajadores a partir del año que viene, de 2022, ¿no? Que es cuando ya entra en vigor en toda su amplitud porque iba escalonado. Y la realidad es que el 95% del tejido empresarial en nuestro país son pymes de menos de 50 trabajadores, con lo cual la normativa no les aplica. Pero más allá de eso, creo y defiendo que desde las administraciones lo que se debe hacer es promover la igualdad y la conciliación a través de incentivos y beneficios. Y ahí me voy a la parte, por ejemplo, en educación se habla mucho de disciplina positiva, pero para mí es evidente que cualquier persona responde mejor al premio que al castigo, ¿no? Entonces, pues si desde la administración se incentiva que el tejido empresarial fomente y trabaje igualdad y conciliación dentro de las organizaciones, pues creo que los resultados pueden ser mucho más beneficiosos que aprobar ciertas normativas que además para mí son demasiado homogéneas para un tejido empresarial que tanto a nivel sectorial, pero incluso dentro del mismo sector, es muy, muy, muy heterogéneo. Aquí voy a aprovechar y se lo decía antes de ponernos en abierto, la semana que estamos viviendo, al final, bueno, el lunes fue el Día de la Mujer, lo hemos ampliado, ¿no? Hablamos casi de la Semana de la Mujer y para mí es muy importante poner sobre la mesa la realidad incómoda y es que el punto de partida a la hora de implementar cualquier tipo de medidas no es el mismo para los hombres que para las mujeres. Y la desigualdad nace precisamente de que a las mujeres nos perjudica el rol tradicional que hemos ejercido de personas cuidadoras por defecto, ¿no? El llevar el 100% del trabajo reproductivo y no remunerado y que cuando hemos salido al mercado laboral, cuando nos hemos incorporado al sector productivo, no ha habido el mismo retorno de los hombres a ese sector reproductivo, ¿no? Entonces, estamos realmente en inferioridad de condiciones y si nosotras seguimos asumiendo ese trabajo reproductivo y no remunerado, seguimos siendo nosotras las que atendemos y cuidamos a las personas dentro del entorno familiar, ya sean hijos, sean personas mayores o personas dependientes, parece lógico que pensemos que para nosotras la realización profesional no va a ser igual de fácil o con las mismas oportunidades que para los hombres. ¿Qué ha pasado este año? Porque yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta las consecuencias del año ya, porque es que ya pasado mañana, creo que va a ser, sí, pasado mañana hace un año que estamos con la crisis pandémica mundial. Pues si algo ha puesto de relevancia la crisis del COVID es la importancia que en nuestra sociedad tienen los servicios esenciales, los cuidados, la alimentación, los servicios sociosanitarios, que satisfacen las necesidades más básicas y que han sido los más valorados y los más necesarios durante toda la época, sobre todo de confinamiento. Si nos fijamos, esos servicios esenciales son los sectores que están profundamente feminizados y que tienen las condiciones económicas, en este caso, más precarias, tanto a nivel de salario como de condiciones laborales, incluso de reconocimiento social. Y además la pandemia ha supuesto, hablaba el otro día de brecha salarial, la brecha salarial ha aumentado en pandemia un 12%. Ese 12%, solo un 3% corresponde a destrucción de empleo. El otro 9% que ha aumentado la brecha salarial entre hombres y mujeres corresponde nuevamente a la parcialidad de los contratos, ¿no? Hemos sido las mujeres las que de manera masiva nos hemos vuelto a reducir las jornadas de trabajo para poder atender al entorno familiar. Entonces yo soy de las que digo que a nosotras no nos valía la vieja, pero por lo que se está apuntando nos vale menos todavía la nueva normalidad. Dicho esto, y ahora vamos porque al final estamos hablando de administraciones públicas, de sociedad en general, pero yo creo que hemos venido aquí para ver qué se puede hacer desde la empresa, ¿no? Qué retos hay a nivel de conciliación, qué oportunidades también y si os convenzo qué podemos hacer, ¿no? Entonces vamos a hablar en primer lugar de los retos y antes de entrar de lleno en lo que sería el entorno empresarial, para mí el primer reto que planteo es la necesidad de educar contra las desigualdades estructurales y culturales. Es verdad que es muy necesario que se siga hablando, que se siga sensibilizando y que se siga trabajando la corresponsabilidad en los hogares, ¿no? Ese reparto de tareas equitativo, esa
incluso con todas las personas que estamos en la casa, porque yo cuento mucho, yo a mis niñas les enseñé a hacer la cama desde que llegaban, es una cama nido, desde que llegaban a la cama de arriba les dije que tenían que hacer su cama, la hacían fatal, pero si yo llego después y la pongo bien, pues ellas, el mensaje que les llega es que no saben hacer la cama y entonces siguen sin hacerla, ¿no? Entonces, pues yo cierro mucho los ojos cuando paso por la puerta de su habitación, pero como ellas hacen la cama, tiene que estar bien. Pues en ese sentido yo muchas veces lanzo un mensaje para nosotras, ¿no? De bueno, pues quizá lo que hacemos nosotras no es siempre lo perfecto, ¿no? Y tenemos que aprender a aceptar otras maneras de hacer las cosas para favorecer esa corresponsabilidad. A nivel educativo me parece fundamental, ¿no? El que desde los centros educativos se dejen de perpetuar estereotipos tradicionales asociados al género. Yo recuerdo que en mi colegio el patio tenía la pista central, que era el campo de baloncesto, donde jugaban los chicos y las porterías de fútbol, y nosotras nos poníamos alrededor, es decir, estábamos en las esquinas jugando a la comba o sentadas en el suelo mirando y tal. Yo creo que el promover espacios igualitarios dentro del sector educativo y el, por supuesto, por proporcionar referentes en todos los sectores de ambos géneros, porque al final, si no, el mensaje que les llega a los niños y a las niñas es que pueden hacer según qué cosas, ¿no? Y hay mucho referente masculino, sobre todo en los sectores más técnicos, y hace falta que desde el sistema educativo se potencien esos modelos femeninos. Luego, por supuesto, a nivel social, que se revalorice la tarea de cuidados, ¿no? Y como decía antes, es algo que ha quedado muy evidente en tiempos de pandemia y creo que hace falta ese reconocimiento social y que, bueno, pues todos los medios de comunicación visibilicen. Yo ya voy a máximos, ¿no? Ya escribo la carta a los Reyes Magos, creo que hace falta una visibilización de la situación a través de los medios, con espacios de divulgación. Yo digo que nosotras estemos al frente y los hombres en la audiencia, porque hablábamos antes que nosotras es que no sabemos el discurso y creamos muchos foros y hablamos mucho, pero al final es un poco endogámico, ¿no? Nos escuchamos unas a otras. Yo muchas veces estoy en la audiencia y me tiro toda la charla diciendo claro, 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 pero digo, ¿dónde están ellos, no? Que quizá deberían escucharlo también, y a mí me gustaría escucharles también, ¿no? Porque si hay algo en lo que quizá estemos equivocadas o no tengamos una perspectiva completa, pues a mí me encantaría que me la aporten. A ver, que esto se me ha quedado parado. Bueno, y ahora ya sí nos metemos de lleno en el entorno empresarial, ¿no? Para mí el segundo reto es aceptar el nuevo paradigma. Yo digo que el modelo industrial del siglo XIX ha muerto y que ha llegado el momento en que todos digamos hola siglo XXI, ¿no? No podemos seguir rigiéndonos por procesos y procedimientos que responden a un modelo productivo que ya está obsoleto y que ha desaparecido, ¿no? Entonces, es muy importante que seamos capaces de adaptar todos los procesos dentro de cada empresa a lo que sería esta nueva realidad. Yo pregunto ahí, temas como registro horario, que además ahora es que es obligatorio por ley, el presentismo, el concebir el equipo o las personas trabajadoras solo como un recurso, ¿realmente funciona? Yo pienso que no, pero bueno, que si alguien piensa lo contrario, además que me interrumpáis y os quitáis el micrófono y decís, no, pues claro que sí, ¿no? Para mí, no. Modelos de trabajo por objetivos. Yo digo mucho y esa es una parte de un capítulo de mi libro, ¿no? El talento no tiene horario. Y es muy importante el aprender desde la empresa a establecer procesos y modelos basados en la productividad, el trabajo por objetivos, por resultados, incluso que las retribuciones económicas vayan de acuerdo a eso, porque al final... Y como digo en la última frase, yo prefiero tener en mi equipo una persona brillante, aunque trabaje 4 horas, que tener una persona mediocre 8, ¿no? Entonces, ¿dónde está la vara de medir? Y si realmente el número de horas, sobre todo apoyando, yo creo que eso está desapareciendo, pero el tema de calentar silla, que ha sido como un clásico, pues creo que está obsoleto y que no benefician nada ni a la productividad ni al rendimiento de la empresa y mucho menos, por supuesto, a los beneficios que tengan. Para aceptar este nuevo paradigma empresarial, yo creo que nos hace falta un nuevo estilo de liderazgo, ¿no? Yo entiendo por liderazgo consciente
la combinación entre el liderazgo masculino más tradicional y el liderazgo femenino, independientemente del género. Es decir, cualquier persona tenemos que aprender a integrar esa parte más masculina del liderazgo enfocada a la acción, enfocada a resultados, que es buena también, es decir, no se trata de demonizar el estilo de liderazgo tradicional, creo que es bueno, pero que hay que aprender a equilibrarlo, ¿no? Y aquí vuelvo a hablar de equilibrio, con ese liderazgo femenino que está más basado en la empatía, que tiene en cuenta las emociones, los ritmos, la escucha activa, ¿no? Entonces yo creo que en la combinación de ambos estilos de liderazgo es donde está el liderazgo consciente. Y bueno, pues haciendo alusión a lo que decía antes, ¿no? El modelo industrial ha muerto, yo creo que con él el jefesaurio, como le llamo yo, pues también está fallecido. Hay que darle las gracias por los servicios prestados, pero vamos a dejarle marchar y vamos a darle la bienvenida a un nuevo estilo de líder que promueva modelos de gestión más horizontales. Yo creo que la verticalidad también hace flaco favor, y el crear entornos abiertos a que cualquier persona pueda exponer sus puntos de vista, sus opiniones, es muy importante. El que esa nueva figura de líder conozca a las personas de su equipo. No se trata de que seamos colegas, es decir, los amigos, yo siempre digo mis amigos, mis amigas, los tengo fuera, y si en mi entorno laboral resulta que consigo encontrar un amigo, una amiga, pues fantástico, pero no ese es el objetivo, ¿no? Pero sí que creo que es importante que las personas que lideran equipos sean capaces de conocer a cada una de las personas, ¿no? Porque hay que tener claro ya de una vez que las personas somos mucho más que recursos humanos, ¿no? Yo creo que el término recursos humanos pues es otro de los que ya mismo podemos dejar marchar, darle las gracias por los servicios prestados y decirle hasta luego. Hay que liderar poniendo el foco en las personas, ¿no? Y yo creo que cualquier persona vamos a ser mucho más productivas y vamos a ser capaces de desarrollar todo nuestro talento cuando nos sintamos bien en todas las áreas de nuestra vida. O sea, pasamos X horas en el trabajo, pero pasamos muchas más fuera, ¿no? Entonces, yo creo que es importante el favorecer que cualquier persona de nuestro equipo pues se sienta bien en todas las áreas de su vida, intentar en la medida de lo posible favorecerlo como empresa, ¿no? Y para mí hay dos claves que son la escucha activa y la honestidad por parte del líder, ¿no? Yo en ese sentido lo he hecho en primera persona y creo que como veía yo que mi equipo lo recibía, pues era de una manera mucho más abierta, incluso cuando no sabes algo, ¿no? Yo creo que en ese sentido el ser honesta y escuchar, pues a mí me ha traído muchos más beneficios que inconvenientes. Luego, otro de los grandes retos que yo planteo es que es la primera vez, yo creo, en la historia en la que están conviviendo en el mercado laboral 4 generaciones diferentes. Entonces, esa nueva figura de líder tiene que aprender a extraer lo mejor de cada persona, teniendo en cuenta también cuál es la generación en la que ha crecido, ¿no? Ahora mismo están los baby boomers, ¿no? Que son los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos los de los 60, que están ya a puertas de la jubilación, y que se les caracteriza porque tienen a día de hoy muchísima experiencia, por supuesto, y un gran compromiso, ¿no? Es una generación que está como muy comprometida con el trabajo. Ellos, cuando se incorporaron al mercado laboral, el cumplir esas jornadas interminables, pues ha hecho que sean personas muy comprometidas. Luego la generación X, ¿no? que sería más o menos la mía, que nos caracterizamos por tener mucha capacidad de adaptación. Luego vienen los millennials, que son la generación de personas creativas, apasionadas, y los que están llegando, los centennials, que yo creo que vienen a revolucionarlo todo, ¿no? Tienen un espíritu innovador, han crecido, pues nacidos en el año 2000, son los nativos digitales y son muy pragmáticos, ¿no? Ellos necesitan verle la utilidad a todas las cosas. Entonces pongo estas 4 fotos porque yo digo, un buen líder tendría que ser capaz de gestionar un equipo en el que estuviera Oprah, en el que estuviera Amenábar, Mark Zuckerberg y Greta Thunberg, ¿no? Me parece un retazo y bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? Pensar que tuvierais en vuestro equipo a estas 4 personas y bueno, pues son 4 grandes talentazos que sería una pena no saber extraer lo mejor de cada uno.
Y por último, el último gran reto que quiero plantear es que desde la empresa seamos capaces de apostar por la innovación en todos los procesos, ¿no? Un poco a colación de lo que hablaba al principio de ese nuevo paradigma empresarial, el que seamos capaces de apostar por la innovación y, en primer lugar, superar los convenios. Los convenios laborales, bueno, pues tienen su papel, que hay que reconocerlo, ¿no? Pero al final un convenio da respuesta nuevamente a un sector grande de manera homogénea y no entra en las particularidades. Y yo creo que hay que aprender, y es lo que venimos hablando, ¿no? Esa flexibilidad, esa conocer a las personas, pues hay que aprender a atender la diversidad, ¿no? Entonces, desde la propia empresa, la persona que lidera, los equipos que lideran, tienen que aprender a superar los convenios y adaptarlos a la realidad de su organización. Porque yo creo, y es lo que digo, que la respuesta está dentro de cada empresa. Los planes de conciliación. Yo creo que cualquier empresa puede implantar un plan de conciliación que, por supuesto, y como ya he apuntado anteriormente, debe ser impulsado por las administraciones de manera diferente a cómo se está haciendo, ¿no? Quizá incentivar o beneficiar esas empresas que apuestan por las personas y que implantan planes que favorecen el que las personas sientan que están atendidas y que se les tiene en cuenta. Y luego, pues, innovar en todo tipo de procesos, incluso en los procesos de selección, ¿no? Y que haya hizo una experiencia de currículums ciegos, de un proceso de selección con currículum ciego, donde solo aparecía formación y experiencia, no aparecía sexo, edad, no aparecía estado civil, por supuesto, nada. Y bueno, pues fue cuanto menos sorprendente ver cómo además con esos currículums ciegos, pues la cantidad de madres trabajadoras seleccionadas, pues no sé si hubiera sido la misma con un proceso de selección con otro tipo de currículums. Yo digo que las empresas que estén dispuestas a apostar por el cambio y a innovar son las empresas que tienen futuro. No son empresas del futuro, son las que ya están aquí, son las que van a saber mantenerse y las que van a situarse en una situación de ventaja con respecto a su competencia. Habría muchos más retos, ¿no? Yo he planteado estos 5, pero probablemente hay muchos más y luego si queréis compartir alguno que se os ocurra o algo que penséis que no he tenido en cuenta, pues yo encantadísima. ¿Qué tiene de bueno para la empresa apostar por la conciliación o para los directivos y directivas de las empresas plantearse el empezar a trabajar la conciliación? Bueno, pues yo voy a hablar de tres áreas de oportunidad, ¿no? Por un lado, y a mí me parece muy básico, es la retención del talento, ¿no? Y más en un momento de crisis como el que estamos viviendo, de crisis, bueno, que sanitaria ha sido, pero yo creo que lo gordo de la crisis económica que como consecuencia lo tenemos por desgracia que ver todavía, ¿no? Que ver las consecuencias, pero en este momento de crisis el poner en valor el salario emocional a falta de capacidad para poner el foco en la parte retributiva, pues yo creo que es un elemento de valor para cualquier persona, ¿no? A la hora de, si ya están trabajando, pues a la hora de querer quedarse, si están buscando empleo, a la hora de elegir empresa. Y no me vale porque muchas veces dicen que, claro, que en momentos de crisis como este, pues que las personas nos quedamos con cualquier cosa, ¿no? Que bastante la necesidad que hay como para andar desperdiciando trabajo. Pues probablemente sí, pero es gente que en cuanto esto pase y tengan una oportunidad mejor, pues se van a ir, ¿no? Entonces, yo creo que evitar rotaciones de personal, evitar asentismos es una cosa y retener el mejor talento, ¿no? El poder contar con las mejores personas en tu equipo me parece como una oportunidad a tener en cuenta. Si fidelizas además a las personas que forman parte de tu equipo, las conviertes en tus principales prescriptores. Ahí he puesto suscriptores, no, prescriptores. Que las personas que trabajan en una organización vayan hablando bien de ella, no solo de la actividad, sino de la organización como tal, a mí me parece que es muy potente, ¿no? Porque quien conoce desde dentro, pues
pues que te hable bien se recibe muy, muy bien, ¿no? Y luego, pues la importancia de la comunicación interna, pues el que la empresa sepa comunicar cuál es su propósito, cuáles son sus valores. Yo creo, ahí hay mucho debate, yo sí creo que las empresas deben tener un posicionamiento claro en temas controvertidos. No quiere decir que lo tengan que ir exponiendo, ¿no? Pero creo que es importante que dentro de los valores y la filosofía de la empresa pues haya unos criterios claros en todos los ámbitos, ¿no? Porque al final, lo decía al principio, no podemos aislar las empresas de lo que es el contexto y sobre todo no podemos olvidar que las empresas son personas, ¿no? Cuando yo hablo de una empresa no hablo de un edificio, al final cualquier empresa lo que estamos hablando siempre son de personas y como tal, pues bueno, pues creo que debe haber una alineación y además es una de las maneras también, ¿no? de retener ese talento, ¿no? Si tú tienes, si las personas se sienten alineadas con esos valores de la empresa, pues va a ser más fácil que quieran seguir y que apuesten por ella. Luego otra oportunidad que a mí me parece muy interesante es el posicionamiento de la marca con respecto a la competencia. Una empresa que trabaja una estrategia global, no solo a nivel operativo, es decir, de comunicar cuál es la prestación de productos o servicios, cuál es la oferta comercial, cuál es la ventaja competitiva en esa oferta comercial con respecto a la competencia, sino, como vengo diciendo, también englobarlo dentro del contexto social, cultural, económico, sanitario en este caso, pues me parece básico, ¿no? La empresa, y hilo con lo que decía hace un momento, tiene que tener una identidad y a mí, por muy grande que sea, me gusta ponerle cara, ¿no? Que detrás de una empresa, no una cara, puede haber muchas personas, pero yo creo que todos somos como mucho más receptivos cuando vemos un rostro y cuando vemos un criterio y debemos perder el miedo. Las grandes empresas tienen, los directivos y directivas de grandes empresas tienen como mucha reticencia y mucha resistencia a exponerse, ¿no? A poner su cara, siempre ponen por delante a un director de comunicación o a un... Y yo digo, ¿por qué? No sé, yo quiero saber, yo quiero verle la cara a la persona que está detrás de ese mensaje de marca, que está detrás de ese equipo grande de personas y deben empezar a perder el miedo los directores. Estoy hablando de las grandes, pero bueno, que en medianas, en pequeñas, las personas autónomas, pues es que somos el director y somos el becario y el personal de limpieza y todo, ¿no? Y no tenemos más remedio que poner nuestra cara también. Pero yo creo que en todas las empresas es interesante que las personas que están al frente pongan su cara por delante dentro de ese posicionamiento de marca. Luego también hay que potenciar, es una oportunidad, o yo considero una oportunidad, el potenciar los valores de la empresa, porque al final las personas del equipo, si están alineadas con esos valores, van a ser los mejores altavoces. Y es muy importante que no olvidemos el poder que ejercemos todos y todas como personas consumidoras. Yo al final, como consumidora, busco marcas alineadas con lo que yo quiero, con lo que yo espero y creo que cada vez más se está eligiendo no tanto en base a precio, que también quizá en primera necesidad pues sí puede ser, pero en un montón de productos y servicios dentro de los criterios de selección están empezando a tenerse en cuenta y a entrar en juego pues precisamente eso, ¿no? ¿Qué valores o qué estrategia más allá de la propia oferta comercial tiene una empresa, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí hay otra oportunidad importante, ¿no? Una empresa que está apostando por cuidar a su equipo, pues creo que puede ser recibida por parte de las personas consumidoras como una empresa en la que a mí me apetecería comprar. Y luego, pues otra oportunidad, pues cuando tú eres una empresa feliz, el talento viene en tu busca, ¿no? No sales tú a buscarlo. Y ahí están lo que ahora es el employer branding. Ahí yo no estoy muy puesta, pero sí que creo que hay que trabajarlo en los dos sentidos, hacia adentro, ¿no? Esa estrategia de retener, de atraer y retener talento, hay que trabajarlo hacia adentro para retener lo que ya tenemos, ¿no? Pero también hacia afuera a la hora de elaborar los discursos para atraer a personas candidatas a nuevos puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que también debemos, y lo decía antes, innovar en los procesos de selección
y yo ya empiezo a ver ofertas de empleo que cuanto menos me llaman la atención, me parecen atractivas porque van mucho más allá de horario, salario, funciones, tipo de contrato. Pues yo creo que eso pertenece al antiguo recursos humanos que estamos dejando ir y que creo que ofertas de empleo en las que se hable un poco de qué va a aportar la marca, la empresa a la persona candidata, más allá de qué le pide, pues creo que es otra oportunidad. Luego creo que empresas felices deben desarrollar estrategias reales, ¿no? Que no sea solo un elemento de marketing el decir, pues tengo un plan de conciliación que luego no cumplo o tengo estos valores que luego no son coherentes con el día a día, pero sí que creo que hay una oportunidad en que cualquier empresa, y a través de algunas medidas de conciliación se puede hacer, tengan medidas o planes de responsabilidad social corporativa. Y ahí vuelve a entrar en valor el poder del consumidor, ¿no? Si yo veo que una empresa está alineada con un fin, ya sea social, ya sea medioambiental, pues a mí me va a generar por lo menos más ganas de saber, ¿no? Y probablemente de consumir. Y ahora mismo con todo el tema de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahí hay un filón y las empresas que sepan enmarcar dentro de su estrategia de marca un alineamiento con uno de los 17 objetivos que se trabajan en esa Agenda 2030, pues yo creo que es un elemento de valor y es una oportunidad. Y luego, más allá de atender al equipo de personas que pertenecen a la organización, pues atender a los otros stakeholders, ¿no? A los otros grupos de interés, como pueden ser los clientes, por supuesto, pero también los proveedores y la sociedad en general. Yo personalmente, cuando dirigía la fundación y con las otras empresas, pues a la hora de buscar proveedores también los buscaba muy alineados con mi marca, ¿no? y con los valores que nosotros defendíamos. Y yo creo que se está generando un poco ese estilo de relación entre proveedores, entre clientes, entre empresas, por supuesto con los equipos de trabajo. Y bueno, yo creo que ha llegado el momento. Voy como un rollo, ¿cómo voy? Decidme algo que no, no veo a nadie además. Bien, bien. Hay gente por ahí, ¿no? Sí, aún hay gente. Bueno. No, están todos pensando y dándole vueltas a ver cómo aplican todo esto. Además... ¿Y ya hay algún comentario por ahí? Sí, bueno, luego me contáis. Vamos a implantar un plan de conciliación, ¿no? Por lo menos vamos a probarlo y a ver qué pasa. Y cuando yo hablo de planes de conciliación en la empresa, pues evidentemente va muchísimo más allá del teletrabajo, porque además yo vengo de un sector donde la presencialidad era necesaria, ¿no? Yo vengo de un sector de atención directa, con lo cual os podéis imaginar que la parte de teletrabajo, que es lo que normalmente es lo primero que pensamos, pues poca cosa. Entonces, para empezar, lo he dicho antes, escucha activa y tirar de ingenio. Además, vengo de una fundación, una entidad sin ánimo de lucro, donde podréis entender que aquí también estáis como asociación, que el tema de recursos económicos es un temazo y que muchas veces hay que tirar de ingenio, ¿no? Y se puede. Y yo voy a dar ejemplos. Para mí hay 5 grandes áreas a trabajar dentro de un plan de conciliación. Creo que es interesante cuando se quiere empezar a trabajar que al menos haya una medida dentro de cada una de las áreas, pero bueno, lo cierto es que me parece interesante cuando hay ganas, pues proponérselo, empezar a caminar, ¿no? Empezar a hacer cosas, comunicarlo al equipo con esa honestidad de, bueno, queremos empezar a trabajar en esto, vamos a preguntaros qué necesidades son las que tenéis. No es una democracia, quiero decir, tampoco se nos puede ir la olla, o sea, pero sí quiero escuchar las necesidades. Probablemente habrá algunas que no sean viables, porque un plan de conciliación
también tiene que velar por la rentabilidad de la empresa. O sea, no se trata de que la empresa pierda rentabilidad, al contrario, vamos a intentar incluso que sea más productiva y que los recursos que invierta en conciliación sean precisamente eso, una inversión que luego se vea recompensada e incluso mejorada. Entonces, la primera gran área dentro de medidas de conciliación que podríamos establecer en nuestro plan es establecer medidas que promuevan la calidad en el empleo. Y aquí pues hablamos pues desde, por supuesto, la estabilidad en el empleo, a nivel de contrataciones, pues siempre que se pueda hacer contrataciones indefinidas, el que haya oportunidad real de promocionar dentro de la empresa, ¿no? el que se establezcan unos planes de carrera, que no se penalice, lo he comentado antes, la parcialidad o la temporalidad a la hora de crear esa estabilidad en el empleo. Hacer planes de formación, pero los planes de formación, porque ahí sí que tenemos el crédito de formación que todas las empresas tenemos, por el tema de seguros sociales, pero yo he visto muchas veces que ese dinero se destina a que mandos intermedios o dirección se formen en algo en concreto. Yo creo que hay que hacer planes de formación para todos los niveles y para todos los puestos de trabajo. Es importante a lo mejor el que exista dentro de la empresa un plan de formación, a lo mejor a 2 años, a 3 años, donde se prevea, porque probablemente en un año con el crédito que hay no se puede formar a todo el mundo, ni a lo mejor tampoco hay necesidad, ¿no? También hay que hacerlo coincidir con las necesidades que la empresa vaya teniendo en cada momento. Pero bueno, sí que es importante pues para que las personas que se incorporan de inicio pues que sientan que desde la empresa hay un interés en formarles para que puedan promocionar, ¿no? y hacer carrera dentro. Luego, cuando vamos a las oficinas, pues es también una medida dentro de la calidad en el empleo el que el entorno laboral y los puestos de trabajo sean agradables. Pues contra si podemos evitar poner a alguien mirando a la pared o en un cuchitril, por supuesto que cumpliendo, o sea, doy por hecho que siempre estamos superando la legalidad, es decir, todo el tema de ergonomía que por prevención de riesgos laborales aplica, eso lo doy por supuesto, estoy hablando siempre de mejorar, ¿no? El crear esos espacios de desconexión para los tiempos de descanso, si se puede, pues trabajar beneficios sociales para las personas del equipo, pues a nivel de seguros o planes de jubilación, ayuda al transporte o bonos de comida, o si no hay recursos para eso, aunque es verdad que las empresas prestadoras de estos servicios hacen acuerdos interesantes para las empresas, pero bueno, si no se puede, pues por lo menos tener un office medio apañado, con su buen microondas, la nevera, a lo mejor proporcionar. Nosotras hacíamos los viernes de fruta, ¿no? De fruta de temporada, y además así promovíamos, y enlazo con los siguientes hábitos de vida saludable, ¿no? El consumo de fruta por parte de las personas de mi equipo, pues al final no es dinero los viernes comprar fruta para el equipo y decir el viernes de la fruta dentro de un entorno de promoción de hábitos de vida saludable. O hay otra empresa que conozco que ellos hacían una especie de competición entre las personas trabajadoras, pues en número de pasos, en subir escaleras, ¿no? Era un edificio de varias plantas, pues que los trabajadores fueran por las escaleras en vez de por el ascensor, y eso se promovía pues con una especie de competición sana. El consumo de agua, promover el consumo de agua. Hay una empresa, que no recuerdo el nombre, que dan cartillas a las personas del equipo para que anoten los vasos de agua que van bebiendo al día, ¿no? Y igual, pues se crean una especie de competición sana, pues esa promoción de hábitos de vida saludable. Programas para la desvinculación, aquí enlazo con lo que hablaba antes, ¿no? El momento de jubilación es un momento complicado para todas las personas, entonces el hacer sentir a las personas que terminan su etapa laboral con nosotros por momentos de jubilación que han sido una parte importante y que de alguna manera puedan seguir vinculadas, aunque ya no sea con una relación laboral, pero el buscar la manera de mantener esa vinculación, pues también es interesante. Alguien se nos ha colado. ¿Qué le pasa?
Tenemos interferencias por ahí. Sí, alguien se nos ha colado. Elisa, ahora. Ya está. Luego, gratificaciones y premios. Y aquí siempre digo, vamos a tirar de ingenio. En nuestro plan de conciliación, nosotros hacíamos en la cena de Navidad, dábamos unos premios, teníamos 5 categorías, ¿no? Se hacía dentro de toda la cena de Navidad, la hacíamos todas las empresas del grupo. Y pues al más activo en redes sociales, al mejor compañero de trabajo, compañera, al más elegante, no sé, había 4 o 5 categorías, no las recuerdo bien. Y lo bueno era que los candidatos, las candidatas, era como una especie de Goya o de Oscar. Los candidatos tenían que ser promovidas por al menos 5 personas, es decir, 5 personas se tenían que poner de acuerdo para poner un candidato o una candidata a un premio en concreto. Entonces, había los nominados. Se decían los nominados como a finales de noviembre y ahí empezaba una campaña real y la gente hacía vídeos, se hacían perfiles en Instagram de candidaturas y competían unos perfiles contra otros, una competición sana. Eso al final a la empresa como tal no le cuesta, más allá de saber que durante 2 semanas va a haber el jarilleo de la competición para los premios, pero no cuesta. Y el sentimiento de pertenencia que se genera en las personas es brutal, ¿no? Y luego, pues, el día de la cena de Navidad se entregaban los premios, pues que había un diploma para el ganador y los candidatos, y luego, pues, era un premio en, pues, un fin de semana o un spa o, bueno, pues, siempre en algo que repercutiera en el bienestar de la persona y normalmente eran bonos para 2, ¿no? Para que lo pudiera disfrutar con alguien de su familia. Entonces, pues bueno, dentro de calidad en el empleo, pues como veis hay mucho más allá de lo que sería la contratación indefinida, que por supuesto, y el mejorar el salario por convenio, que por supuesto también, pero bueno, que dentro yo voy a intentar todo el tiempo proponer cosas sin recursos, pero que también incidan en la mejora de la percepción y en el bienestar de las personas. La segunda gran área sería la flexibilidad, ¿no? Y vuelvo a que el talento no tiene horario y tampoco tiene sitio de trabajo. Aquí, por supuesto, como medida estrella, el tema del teletrabajo, que en nuestro país parecía imposible, pero del 13 al 16 de marzo lo consiguieron el 60% de las empresas del país, con lo cual quedó patente que no era un tema tanto de posibilidad, sino de voluntad. Decía antes, no todas las empresas tienen la posibilidad de establecer el teletrabajo, trabajo a distancia para sus plantillas, o al menos no para todas las personas de la empresa, ¿no? De la organización. Sí que es importante, que eso no lo he dicho y me parece muy importante, señalar que cuando se establece un plan de conciliación dentro de la empresa, las medidas de conciliación, quizá una medida no puede aplicar para todas las personas del equipo y no pasa nada siempre y cuando aplique a todas las personas que ocupan el mismo puesto de trabajo. Es decir, yo a lo mejor no puedo poner teletrabajo a la persona que está en la recepción, porque la recepción es un puesto de presencialidad. Sí puedo poner teletrabajo para el departamento de proyectos o el departamento técnico que pueden trabajar en remoto. Bien explicado y bien comunicado, no pasa nada. Eso sí, a personas que ocupan un mismo puesto de trabajo les tienen que aplicar las mismas medidas del plan de conciliación, y eso es muy importante. Y bueno, pues cuando se empieza a trabajar a nivel de consultoría en un plan de conciliación, pues sí se incide mucho en ese punto de partida inicial para que a la hora de comunicar a todas las personas de la organización que se va a iniciar el camino de implantar un plan de conciliación, pues que las bases estén claras y que luego no lleve a engaño, ¿no? Dentro de flexibilidad, y retomo, bueno, pues en los casos en los que no aplica a lo mejor el teletrabajo, sí se puede aplicar un horario flexible, ¿no? Y aquí pues están desde las bolsas de horas, ¿no? Pues a lo mejor ahora mismo hay un proyecto que tiene fecha de entrega y me tengo que quedar hoy 3 horas porque es que hay que presentarlo antes de hoy a las 12 de la noche, y me quedo, y esas 3 horas sé que las tengo en mi bolsa para a lo mejor un día que
pues ni siquiera por una necesidad, oye, pues porque me voy a ir de puente y el viernes pues salgo antes y salgo y recupero esas 3 horas, ¿no? Pues bolsas de horas, flexibilidad en la entrada y la salida, y además esta medida de flexibilidad de entrada y salida suele ser bastante fácil de implementar porque no todas las personas tienen las mismas necesidades, es decir, y aquí vuelvo a las generaciones, a lo mejor las que somos mamás o los papás, pues tenemos necesidad de entrar un poquito más tarde porque dejamos primero a los hijos ahí en el cole, pero esta nueva juventud que se está incorporando, pues a lo mejor son más nocturnos, se han ido por la noche a tomar unas cervezas y unas tapas, o al revés, o quieren entrar más temprano al trabajo porque les interesa salir luego antes, ¿no? Entonces, la flexibilidad en la entrada y la salida es una medida que es relativamente fácil de aplicar porque siempre vas a tener cobertura de turnos cuando además se hace falta una presencialidad. Reducir el tiempo del almuerzo, eso nosotros lo hicimos y es de lo más valorado, ¿no? El pasar de 1 hora a dar la posibilidad, porque había gente que pues, que prefería ir a su casa a comer y entonces a lo mejor ellos en vez de 1 hora te decían, pues es que yo casi en vez de 1 hora prefiero 1 hora y cuarto, pero luego los que se quedaban a comer con el tupper decían, pues contra, si yo en vez de 1 hora puedo hacer media hora o 3/4 y salir un poquito antes, pues lo prefiero, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, adaptar y flexibilizar esos tiempos de descanso. Mejorar las jornadas de trabajo, pues hacer turnos intensivos. Yo en la fundación a todo el personal auxiliar, que era la cobertura o sea, todo el tiempo tenía que haber personal auxiliar en el centro, pues el tema de hacer turnos intensivos funcionó muy bien, porque ya os digo, además había gente que le interesaba entrar a las 7 de la mañana y había gente que le interesaba entrar más tarde, aunque luego tuvieran que salir un poquito más tarde. El tema de los viernes por la tarde libre, ya hay muchas empresas que los viernes a mediodía terminan, ¿no? Pero en la medida que se pueda, pues los viernes por la tarde libre también suele ser como muy valorado. Días libres superando el convenio, esto normalmente hacen fiesta, ¿no? El que te puedas coger libre la tarde de tu cumpleaños o que te puedas coger libre o elegir, ¿no? A lo mejor la tarde de tu cumpleaños o a lo mejor prefieres la tarde de cumpleaños de tu hija o de tu hijo, ¿no? De tu marido o de tu pareja o de tu perro. Quiero decirte que al final ahí da igual, ¿no? Pero que se favorezca esa, a lo mejor, pues, superando el convenio, una tarde libre. Creo que a la empresa no le cuesta demasiado y la persona lo recibe como que la empresa piensa en mí y se preocupa, ¿no? Y por mí, que al final se trata de eso. La ampliación de permisos retribuidos siempre que se pueda, ¿no? Pues de maternidad, de paternidad, lactancia, en fin. Que ahí lo que pasa que sí es verdad que hay un tema de recursos y ahí es donde entra la reivindicación que yo hago del tema de las políticas públicas. La tercera gran área de medidas de conciliación para mí es el apoyo a las familias, que desde la empresa se haga a las personas del equipo sentir que la empresa se preocupa por sus familias, sean las que sean, ¿no? Prioritario, por supuesto, respetar a las familias y cualquier tipo de familia, más allá de las que entienden los convenios. Aquí me refiero, por ejemplo, yo el tema de los 2 grados de consanguineidad, como se diga, pues a mí muchas veces me chirriaban, es decir, que yo tuviera a lo mejor días libres por fallecimiento de, voy a decir, alguien que no haya conocido porque me da cosilla, el abuelo de mi marido, por ejemplo, y no tener un día libre porque vayan a operar de urgencia a mi amiga del alma, ¿no? Pues ahí es donde digo que los convenios al final son como muy homogéneos y las realidades personales son como muy heterogéneas. Yo probablemente, pues para cosas que me corresponderían por convenio, no necesito y no siento la necesidad de pedir permiso en el trabajo, pero para otras que no recoge mi convenio, pues a lo mejor sí me gustaría que la empresa me permitiera esa ausencia, ¿no? Mejorar los permisos, vuelvo, pues de maternidad, paternidad, los duelos, la enfermedad, los temas de los justificantes, pues al final el intentar facilitarlo, ¿no? Ya no solo mejorarlo, sino facilitarlo. Y contra, si tú tienes una trabajadora que te llama y te dice que se va corriendo para urgencias con el niño porque yo no sé qué, pues si al día siguiente viene y no te ha traído el justificante, pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que muchas veces esa empatía
también es importante. Tania, solo recordarte que nos quedan 5 minutillos. Vale, genial. Y me quedan 2 medidas. Favorecer o sea, 2 áreas, la maternidad y la paternidad positiva, pues el favorecer ese primer día de cole o el poder ir a la tutoría de los niños. Y aquí sí que más allá de la maternidad y la paternidad, yo empatizo mucho, supongo que por mi vivencia, con el tema de las personas mayores y las personas dependientes, porque además ahí hay, y es importante siempre tenerlo en cuenta, un proceso de duelo para la persona cuidadora que como mínimo hay que tener en cuenta. Y luego favorecer situaciones de movilidad para que las familias permanezcan unidas. Muchas veces te sale un trabajo a 300 kilómetros de tu casa pues, y es súper interesante. Pues hombre, si la empresa puede favorecer que tú comprimas la jornada en 4 días, por ejemplo, y para que puedas volver a tu casa 3 o que puedas teletrabajar 2 días y que solo tengas que ir, pues al final es interesante, ¿no? El empatizar y el hacer que el entorno familiar pues pueda estar junto. Como cuarto núcleo de medidas, el desarrollo integral de las personas, y aquí ya lo he comentado, lo he apuntado un poquito antes, ¿no? Esa formación específica para el puesto de trabajo, pero también el capacitar a las personas del equipo en otras áreas, ¿no? Y no siempre tienen que estar relacionadas con el puesto de trabajo. Aquí podemos hablar de idiomas, la soft skill, que creo que el formar a cualquier persona en este tipo de habilidades que además ahora mismo están tan valoradas es muy interesante. El hacer procesos de coaching para equipos de trabajo y se está haciendo mucho y está funcionando muy bien. Impulsar el desarrollo personal de las personas del equipo, el generar pues, ciertos entornos fuera del ámbito laboral de conexión entre ellos, pues ocio, cultura, deporte. Ahí hablaba, por ejemplo, no sé si lo he comentado, hay una empresa que conozco que trabaja en Madrid y la oficina está muy cerca del Retiro y ellos hacían para sesiones, reuniones creativas, ¿no? De lluvia de ideas, hacían los walking meeting y se iban al Retiro y se daban 2 o 3 vueltas al Retiro hablando con una libreta, ¿no? Lluvia de ideas, pues eso al final estás promoviendo hábitos de vida saludable, probablemente a lo mejor salen ideas incluso más chulas que si estuvieras en el despacho, en el tú a tú. Y dentro de este desarrollo integral de las personas, una de las cosas que se valora muchísimo es el tema del voluntariado corporativo. Y aquí voluntariado corporativo, bien a iniciativa de la empresa, que la empresa tenga, pues bien por esa filosofía o esos valores o ese propósito que hemos apuntado al principio, un colectivo concreto al que quiere atender o con el que quiere colaborar, o bien a iniciativa de los trabajadores o, que piden permiso a lo mejor para compensar 2 horas de trabajo por hacer un voluntariado en algún otro sitio, ¿no? Nosotros hemos hecho muchas campañas y han funcionado todas muy bien y la respuesta es buenísima y la gente se implica un montón. Y luego el reconocimiento expreso del buen desempeño. Y esto es lo más fácil y mucho más allá del complemento económico, que tu jefe o tu jefa te venga y te diga que lo haces muy bien y que te dé la enhorabuena, pues yo creo que no cuesta nada y que es súper, súper agradecido, ¿no? Al final se trata de sentir que te tienen en cuenta. Y luego, como la última gran área, pues por supuesto la igualdad real de oportunidades, más allá de género que hemos apuntado al principio, con planes de igualdad y auditorías retributivas, pero atender la discapacidad, pues con, por supuesto, medidas de accesibilidad, de acceso a la formación específica que pueda necesitar una persona en función de la discapacidad que tenga, el desarrollo profesional, la diversidad generacional que hemos hablado y el reconocer el valor de las distintas generaciones, y luego atender a diferentes razas, nacionalidades, credos. Aquí, por ejemplo, pues a lo mejor una persona musulmana no le importa hincharse de trabajar en Navidad, pero luego a lo mejor le gustaría que se le respete el Ramadán, ¿no? Y ahí tú, de manera complementaria, estás cubriendo unas necesidades de una persona con otras de otra, ¿no? Que muchas veces, vuelvo y repito, y ya con esto voy terminando, que el escuchar las necesidades de las personas del equipo yo creo que es el punto de partida básico desde el que se puede elaborar cualquier plan de medidas de conciliación. Y que yo invito a cualquier empresa, independientemente del tamaño, del número de personas,
a que de manera informal empiecen a trabajar ciertas medidas, aunque no sea dentro de un plan formal de conciliación, pero sí que empiecen a hacer pequeños cambios y a ver qué respuesta hay, y probablemente se terminen animando en hacer un plan de conciliación, estoy prácticamente segura. Voy a dejar de compartir, que esto de no ver es que... Espérate, ¿cómo? A ver, que os voy a quitar de aquí. Bueno, pues muy interesante. Ahora os veo. Hemos escuchado, llevamos un montón de ideas que nos ha propuesto Tania como posibles ejemplos y lo estábamos comentando en algún chat que no son tan difíciles de implementar muchas de ellas, ¿verdad? Son pequeñas tonterías que realmente lo que manifiestan es la intención de la empresa para que ese empleado esté a gusto en ella. Es más intención que otra cosa. Yo creo que eso, que es más un tema de voluntad y sobre todo de empatía y de mostrar interés, que muchas veces se trata de mostrar interés. Eso es. No sé si alguien quiere hacer una pregunta a Tania o algún comentario, alguna experiencia que os gustaría compartir. A ver, yo sí, buenas tardes. A ver, yo sí que, Tania, lo primero, agradecerte la exposición, creo que ha sido muy, muy, muy interesante. Y yo sí que te quería comentar, ¿vale? A ver, yo personalmente, nosotros somos un grupo, ¿vale? Que somos de personal de limpieza, tenemos personal de limpieza, de prestación de servicio de limpieza, que somos actualmente unos 130 empleados, más o menos, donde el 90% de mi plantilla es mujer, ¿vale? Con lo cual, todo con eso un poco, sí que la empresa, la verdad es que por suerte pues me mejora, pero sí que es verdad que pues, muchas veces nos genera algún tipo de problemilla con el tema, sobre todo, pues con eso que hablabas de la conciliación, ¿vale? Con este problema de la conciliación yo muchas veces se lo he dicho, ahora no, porque ahora ya eso sí que lo lleva todo un departamento de recursos humanos, pero antiguamente, me acuerdo cuando en la empresa éramos 30 empleados, aproximadamente 30 empleadas, muchas me decían, oye, mira, es que hoy no puedo ir porque tengo que ir a llevar al niño al médico, tengo que ir a recoger. Y yo muchas veces les decía, oye, vuestro marido es padre, igualmente. Es decir, al final, porque siempre siempre tiene que salir perjudicada mi empresa con un asentismo cuando no era así. Eso por ahí. Y luego hablabas de este salario, digamos, no me sale la palabra, ¿no? Es el salario... Emocional. Emocional, perdón, no, esa no salía. Entonces, salario emocional. Y yo tengo una mala experiencia en ese sentido, pues nosotros hace 2 años pusimos un fisio, cosa que en mi sector es muy difícil, al final es nómina y poco más, cada uno. Y nosotros pusimos un fisio que venía los martes y los jueves a nuestras instalaciones, que tenemos una sala grande y en esa sala, y ese fisio estaba a disposición los martes y los jueves de cualquier empleado de la compañía que podía pedir, pues que tuviera cualquier molestia, que viniera y podía venir las veces que le diera la gana. Que decir, si querías ir al fisio toda la semana, siempre que hubiera hueco en la agenda, podías venir. Pues te puedo decir que vino como mucho el 10% de la plantilla y al final lo quitamos porque desde el comité de empresa, que nosotros tenemos comité de empresa, se quejaron porque entendían que lo que estábamos queriendo es saber sus dolencias para controlar el asentismo y saber quién se iba a poner de baja para despedir a la gente que estaba de baja. Claro, eso es la mentalidad del comité de empresa. Entonces, muchas veces ya no solo es la mentalidad por la parte del empresario, sino también la mentalidad de quien recibe ese salario emocional. Total. Ahí yo veo fundamental porque a mí me pasaba que cuando una cosa no se comunica y no se explica bien, a algo que tú estás haciendo por el bien de la plantilla, pueden pasar 2 cosas. Uno, que se termine tomando como derecho adquirido cuando no lo es un beneficio que yo como empresa te estoy dando porque me preocupo por vosotros. Y 2, que se haga un mal uso, ¿no?, de esa medida de conciliación. Por eso a mí me parece muy, muy interesante el que haya esos planes por escrito, con un documento, sentando unas bases, ¿no? Al final, cuando tú comunicas, la comunicación es fundamental. Pues mira, la empresa estamos preocupados o tenemos interés en que todas las personas se sientan bien, entendemos que tenéis ciertas necesidades, estamos trabajando y esforzándonos. O sea, al final hay que
dejar patente que es un esfuerzo que desde la empresa se está haciendo por el bien de las personas del equipo, ¿no? Y uno, por lo que he dicho, para que no se tome como derecho adquirido, porque al final yo me acordaba que alguna vez dejaba hacer una cosa y ya te venían todas en tropel, ¿no? Además yo vengo de un sector parecido, ¿no? Sector sociosanitario, dependencia, pues tiene cierta analogía. Pero desde el momento en el que eso se formaliza y se comunica bien, primero ya se le da el valor que tiene y luego al final es de uso libre, quiero decirte. Pues evidentemente, o sea, un plan de conciliación es vivo y las medidas pueden incorporarse, pueden eliminarse en la medida en la que, por eso un plan de conciliación luego debe establecer unos objetivos, unos indicadores, medir la eficacia o no de cada una de las medidas y si no son bien recibidas o no son usadas, se eliminan y a otra cosa, ¿no? Pero claro, bueno, el mal uso está ahí. Ahí también te digo, muchas veces el trabajar poniendo tanto el foco en las personas te permite saber también qué personas quizá no te interesa tener en tu equipo, ¿no? Por un lado estás reteniendo talento, pero por otro lado también te estás haciendo una foto de qué personas a lo mejor pues no están alineadas. Yo todo el rato me he puesto en el papel de la persona trabajadora, pero por supuesto hay que ponerse en el papel de la persona empresaria. El problema que tenemos muchas veces, Tania, y estoy hablando un poco por mí porque encima es un sector complicado, sobre todo con el tema de la gestión de las personas. Total. A ver, nosotros encima tenemos un problema añadido y es que el sentimiento de pertenencia a la compañía, quitando de mi equipo, ¿vale? Que mi equipo de mandos intermedios y administración, recursos humanos y etcétera, es muy difícil ese sentimiento. A ver, yo siempre digo que yo no tengo 130 o 140 empleados, sino que tengo 7 o 8, que es mi equipo. ¿Por qué? Porque encima nosotros tenemos un problema que es la subrogación de personal. Quiere decir que al final ellos tienen las limpiadoras y los operarios tienen la pertenencia la tienen al cliente final. Claro. ¿Vale? Porque al final ellas siempre van a estar trabajando en ese cliente final, claro. Esté con Grupo JV o esté con Neulen o esté con cualquier otra empresa. Con lo cual, tener ese sentimiento de pertenencia y yo es algo que hasta que me he dado cuenta, yo me he tirado muchos años calentándome mucho la cabeza y al final eso se traduce en que cuesta mucho aplicar políticas de este tipo. ¿Las habéis testado a ellas? Sí, hemos hecho encuestas de clima laboral, etcétera. Y al final esas encuestas pues sí salen que sí, que están a gusto, pero al final que ya su objetivo es cobrar la nómina y no preocuparse mucho más. Claro. Bueno, a veces también hay que reconocer cuál es la realidad, ¿eh? Que pues la realidad es la que es y probablemente puedes empezar a trabajar en tu núcleo más cerrado, ¿no? Ese grupo de 7 u 8 que sí se sienten alineados, que sí se sienten parte y a lo mejor con otro tipo de medidas que no repercuten tanto directamente en ellas, sino medidas que como empresa lo que hablo, ¿no? De alineamiento con ciertos valores o ciertas acciones y tal, pues a lo mejor por ahí muchas veces cuando tiras de emoción, muchas veces la pertenencia viene por ahí, ¿no? Más allá de pertenezco, o sea, trabajo en no sé dónde, pues mira lo que está haciendo mi empresa y yo creo que todo lo que tira de emoción al final es lo que más aumenta el sentimiento de pertenencia. Al final es verdad que hay sectores que son complicados, es un sector también que tiene mucha rotación de personal y tienen, sí, o sea, es un sector complicado. Muy complicado. De piso, sí, lo conozco. Y bueno, poquito a poco también. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario que quiera hacerle a Tania? Yo, no son dudas, la verdad. Me ha encantado tu charla, Tania. Muchas gracias. He tomado, o sea, estoy aquí con 2 niños, alguna que otra abuela y muy poca conciliación. Pero esto os voy a dejar se me ha olvidado, si no, Ana, luego os la paso por correo. Yo tengo mis apuntes súper, o sea, por mí no te Pero preocupes. ahí en ese enlace os podéis descargar la presentación, ¿eh? Sí, pero yo tengo una empresa familiar, es una pyme, y siempre pienso que estoy un poco retrasada en muchas cosas, ¿no? Con respecto a las grandes empresas. Pero tu charla me ha encantado porque me veo bastante alineada. O sea, prácticamente lo que me queda es... ponerlo en valor. Eso es.
Ponerlo en valor. Es que muchas veces se nos olvida eso y es lo más importante. A mí me pasaba cuando yo implanté un plan de conciliación con 35 medidas. El día que dije voy a hacer el plan de conciliación porque me formé para poder implantarlo y tal, es que 20 y tantas ya las tenía. O sea, lo que hice fue ponerlas en valor un poco por lo que le decía antes también a José Vicente, porque si no muchas veces es que además lo toman como un derecho adquirido que no lo es. O sea, hay que darle el valor que tiene. Yo me estoy preocupando por ti y probablemente si te vas a otro sitio no vas a tener lo que tienes aquí. Y el ponerlo en valor y el saber comunicarlo también es importante para la empresa. Pues seguiremos trabajando. Muchísimas gracias, de verdad. A ti. Pues nada, yo creo que se han quedado, bueno, han ido descolgándose gente que te dejaba mensajitos por ahí también de agradecimiento. Les enviaremos a todos el resumen de la charla. Pero yo creo que, bueno, nos has explicado algo muy, muy importante, ¿no? Y es darle una vuelta completa al término conciliación. Lo primero que has explicado es que está muy atribuido a las mujeres por causa de la maternidad, pero efectivamente no es así. Necesitamos conciliar en ese triángulo que tú has dibujado muy bien de personal, familia elegida también y profesional, por supuesto. Entonces, conciliar sí que aporta beneficios a las empresas y los hemos visto claramente. No conciliar puede ser una factura muy grande que pagar después y eso también lo estamos viendo con el acceso de las nuevas generaciones, con ese cambio de chip, ¿no?, que tienen todos los empleados que ya no se ven como recursos humanos sino como talento que hay que potenciar, ¿vale? Y esto es muy importante que se vea así. Y al final la conciliación pues no es más que un ingrediente más a ese nuevo liderazgo que se necesita para afrontar el contexto que tenemos ahora y que yo creo que desde las jóvenes empresas que tenemos capacidad de maniobra, ganas de hacer las cosas, flexibilidad, ¿no?, y rapidez sobre todo para implantarlas, pues tendremos que hacer de fuerza tractora para ser referente y ejemplo de ese nuevo liderazgo. Claro, yo creo que las pequeñas tenemos ese beneficio, ¿no? El tener mucha más agilidad a la hora de implantar y también la frescura, ¿no? Que muchas veces las grandes empresas que está todo como mucho más hermético y más estructurado y yo creo que ahora se valora mucho la frescura, ¿no? Y la espontaneidad a la hora de comunicar. La asignatura pendiente para mí es la conciliación de autónomas. Que ahí tenemos toda la voluntad, pero no siempre esa es la asignatura pendiente. Mira, y muy importante que lo destaques porque es verdad que nosotros somos un foro de empresarias y empresarios, pero aquí realmente hay que remar todos y desde los puestos directivos que puedan haber en las empresas que sean más grandes, desde el propio empleado o empleada requiriendo ese espacio, ¿no?, y solicitando e incluso proponiendo como lo quiere, ¿vale? Porque yo creo que también esta conversación en las empresas se tiene que dar, es sano que se dé. Claro. Y bueno, queda mucho por hacer efectivamente, pero nos viene muy bien hablarlo con expertas como tú y nada, habéis quedado todos y todas, bueno, tenéis los datos de Tania por si queréis contactar con ellas. Yo parezco tu representante, pero vuelvo. Sí, porque como lo tenga que enseñar yo, no tengo aquí ni uno. No es magia, es conciliación. Claves para unirte a la revolución de las empresas felices. Muchas de las claves que ha dicho hoy están aquí y la verdad es que ha sido un placer tenerte, Tania. Yo encantadísima, me ha encantado también. Pues nada, yo creo que vamos a dar por concluido el taller. Ana, Raquel, José Vicente, no sé si queréis aportar algo más. No, yo solo, pues bueno, agradecer a Tania la charla y que esperamos que cuando recuperemos los eventos presenciales puedas venir por Valencia. Ah, ya ves, yo encantada. Merche está conciliando. Sí. Bueno, oye, pues muchas gracias a todas. Gracias, Tania. Gracias. Gracias, Tania. Hasta luego. Hasta luego.